Mi nombre es Bárbara García Sánchez, yo soy doctora en educación, profesora del doctorado interinstitucional en educación, coordino la línea Violencia de Educación y es en esa línea en que hemos invitado a la doctora Carlota Guzmán. La doctora Carlota Guzmán es socióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, y su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad París 8 en Francia. Actualmente es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Imparte cursos de formación para la investigación a profesores de educación media superior y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los estudiantes que la ha llevado a incursionar en las características de los estudiantes, sus valores, sus preocupaciones y puntos de vista. Cuenta con varios libros publicados, además de numerosos artículos y capítulos de libros. La doctora Carlota Guzmán ha sido una colaboradora de nuestro doctorado aquí en la Universidad Distrital y con ella llevamos trabajando desde hace 3 cohortes con estudiantes que optaron por escoger la teoría de François Duvet, que es la teoría de la experiencia social escolar, para realizar sus tesis doctorales. Así que ya llevamos una trayectoria de trabajo con la doctora Guzmán y realmente nos complace y para nosotros es un honor que ella nos siga acompañando. Voy a darle la palabra entonces a la doctora con su conferencia que ha preparado para hoy. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar esta tarde de hoy impartiendo esta conferencia. Igualmente expreso un agradecimiento a la doctora Bárbara García por la invitación, por esta invitación al seminario de Sociología de la Experiencia, a todos los estudiantes, los que cursan actualmente el seminario, pero también pues a todos los exalumnos que pues ha sido una muy grata oportunidad de reencontrarnos. La conferencia que voy a dar hoy se titula El debate sobre la desigualdad educativa, la postura de François Duvet. Y como los antecedentes de esta temática, de esta conferencia, pues yo lo primero que tendría que decir que en el marco del seminario de Sociología de la Experiencia de François Duvet, habíamos tenido siempre, lo habíamos centrado a su propuesta teórica sobre la experiencia social. Sin embargo, habíamos dejado de lado el debate acerca de las oportunidades educativas, sobre las desigualdades educativas, que es una línea muy importante de reflexión y de trabajo de este autor. Entonces, pues bueno, encontramos ahora la oportunidad de complementar lo que hemos estado revisando en el seminario, el cual es eminentemente metodológico para tratar este tema que de alguna manera era como un tema pendiente que teníamos ya desde hace tiempo. Pues bueno, yo creo que vale la pena dar una pequeña introducción de quién es François Duvet. Es un sociólogo francés de la Universidad de Burdeos, en Francia. Es un sociólogo que tiene, bueno, un gran reconocimiento en Francia y que ha trabajado diversas líneas de investigación. Podríamos decir que sus líneas principales de investigación es acerca del movimiento de los movimientos sociales, específicamente el movimiento obrero, pero también han tocado temas juveniles y una propuesta específica que es el declive de la institución, la propuesta de la sociología de la experiencia, que podríamos decir que es como la parte teórica más fuerte de Duvet, y este tema de la desigualdad educativa, que es un tema polémico en el que existe un debate. Y entonces yo lo que quiero presentarles a ustedes es cuáles son como los principales puntos de este debate que hay en torno a las desigualdades educativas y cuál es la postura de Duvet frente a este debate. Yo creo que aún sin que él se lo hubiera propuesto, no podríamos decir, o sea, que es un sociólogo de la educación, porque yo creo que es un sociólogo más, en términos como más generales,
heredero de la tradición de Alain Touraine, sobre el trabajo sobre movimientos sociales, sobre sujetos colectivos, muy cercano también a otro sociólogo, Bioberka, en el sentido también de los movimientos sociales y en particular en el debate sobre la educación, sobre sociología de la educación y desigualdad educativa, lo ha hecho a la par de una autora que su nombre es Marie Duro-Bellat, que son coautores de varias de sus obras. Entonces, bueno, podemos decir, o sea, nosotros desde el campo de la sociología de la educación, pues yo diría que es uno de los autores principales. Pero pues a decir verdad, o sea, Duvet no se autonombra como un sociólogo de la educación, sino como un sociólogo de, más amplio, de más amplia envergadura, y sobre todo se define a partir del análisis de los movimientos sociales y de la construcción y constitución de sujetos colectivos. A mí una de las cosas también que me parece importante mencionar es que su propuesta, tanto de la sociología de la experiencia como en particular sobre las desigualdades educativas, es producto de un trabajo a la vez teórico y a la vez empírico. Es decir, no se trata de una mera construcción teórica como una entelequia, sino es a su vez resultado de trabajos empíricos realizados en donde hay una reflexión y una construcción conceptual, y que esa misma construcción conceptual le permite avanzar para el abordaje de otros problemas. Entonces podríamos decir que es una construcción como entre teórico, empírico y que regresa a lo teórico, pues lo cual le da un carácter muy especial. Y también yo creo que sería necesario mencionar que efectivamente es un sociólogo que todo el trabajo empírico lo hace a partir de la sociedad francesa, sociedad francesa contemporánea. Esto le quita validez como una teoría general, no le quita validez. O sea, obviamente no, que es algo en lo que yo voy a insistir, no es que esté yo haciendo una propuesta de hacer como una adaptación mecánica de esta propuesta, sino más bien en términos de poder rescatar cuál es esa estructura analítica que existe detrás de esta construcción y tratar de movilizar esas teorías para otras realidades. Entonces, desde esta lógica, yo he planteado el objetivo de esta conferencia como presentar esta postura de Duvet acerca de la desigualdad educativa, pero en el contexto del debate contemporáneo sobre la desigualdad. Es decir, no tendría caso si yo solo les presento lo que él piensa y no lo vemos en relación a las otras posturas frente al debate y qué es lo que él aporta y en qué se distancia frente al debate contemporáneo sobre la desigualdad. Por otra parte, el segundo objetivo es tratar de destacar cuáles son sus aportes para la comprensión de los sistemas educativos y para la formulación de políticas públicas. Es decir, hasta qué punto esta propuesta acerca de las desigualdades de la desigualdad educativa deriva en una concepción a partir que fundamenta una postura y una orientación de políticas públicas. Y el tercer objetivo es destacar esto que les mencionaba, cuáles son esas herramientas de carácter analítico que nos permitan pensar otras realidades. Y para ello les quiero poner un ejemplo de un sistema, de una modalidad educativa mexicana y cómo las categorías de Duvet a mí me ayudaron a entender y a comprender este modelo educativo. Entonces, de esta manera, la estructura de la presentación, distingo una primera parte en la que quiero presentarles a ustedes cuáles son los antecedentes y los supuestos sobre el debate de la desigualdad. ¿Esto por qué? Porque no tendría ningún caso si les presento la postura de Duvet como si fuera algo que surge de la nada, como de generación espontánea,
porque no tendría caso, porque de alguna manera su postura está en relación a los supuestos del debate y a los antecedentes mismos de este debate. En la segunda parte quiero enfocar el debate hacia la desigualdad educativa en Francia y, o sea, ir bajando de este debate general al debate que se da en Francia y la postura de Dubet en particular, para llegar a lo que es como el punto central de su propuesta, que sería el debate entre igualdad de posiciones e igualdad de oportunidades. Y como les mencionaba, cerrando con el caso de un ejemplo mexicano. Entonces, en cuanto a los antecedentes y a los supuestos del debate, yo empezaría por decir que es un debate de larga data en educación, que casi podríamos decir que se remonta a los años 60. Entonces ahora nos preguntaríamos, bueno, pues que no es ya demasiado viejo como para seguir dándole vueltas a este asunto, y mi postura es que no, que si sigue habiendo desigualdades sociales y desigualdades educativas, hay que seguir en este debate, pero tomando en cuenta las nuevas propuestas metodológicas, analíticas y las nuevas realidades empíricas que nos presentan nuevos desafíos. Es decir, ahora, a diferencia de los años 60, contamos con nuevas herramientas analíticas, teóricas y hasta podría decirles tecnológicas para abordar la desigualdad educativa que no existían en los años 60. Y por otra parte también tenemos nuevas realidades, nuevas formas en que se expresa la desigualdad social y la desigualdad educativa que no existían en los años 60. Entonces, de esta manera podemos decir que el debate es pertinente y tiene que seguir. Y este debate en particular, porque como les decía, se remonta a los años 60, el primer antecedente es una obra que se llamó el Informe Coleman en Estados Unidos y que marcó la pauta, en donde a través de un estudio de largo alcance en Estados Unidos se llegó a la conclusión que la educación estaba determinada por factores como clase social, raza y edad, en donde la clase social, el origen de clase, de alguna manera determinaba el desempeño educativo. Entonces, ¿a qué conclusiones llevó estos supuestos? A que la escuela no tenía nada que hacer. O sea, si todo se explica a partir de factores extras educativos, es decir, de carácter social, pues la escuela ya que puede hacer, o sea, las determinaciones vienen de fuera, y entonces hubo una especie como de desencanto acerca del papel que la educación, en particular la escuela, podía cumplir. Más o menos en esa misma tónica del debate se da en Francia una década posterior a partir de las corrientes reproduccionistas que podrían estar de alguna manera encabezadas por el trabajo de Baudelot y Stablet con la escuela capitalista y de Bourdieu y Passeron con la reproducción o bien el libro de los herederos, con particularidades entre las distancias de la sociedad norteamericana y de la sociedad francesa. En el fondo plantean lo mismo. Plantean que el desempeño educativo se explica a partir de factores externos a la educación, particularmente el origen social, y de alguna manera lleva a sostener que el origen es destino. Y también en este sentido que la escuela cumple un papel meramente reproductivo de las desigualdades sociales de carácter estructural, en donde la escuela reproduce esas mismas desigualdades, pero no solamente eso, sino la ideología dominante que legitima esas desigualdades y que finalmente los docentes son agentes de reproducción. Entonces, desde ese esquema, pues deja la educación y a la escuela en particular en un papel también de inactividad. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Un docente es considerado como un mero agente de reproducción.
la escuela como una fábrica de reproducción y que reproduce y mantiene una sociedad. Entonces, de alguna manera también, o sea, son tesis que llevaron por una parte a generar como un desencanto hacia el papel reproductor de la escuela, pero también generaron otras teorías en donde dicen, bueno, si ese es el carácter, entonces busquemos que la escuela sea también un espacio de resistencia, en donde no existe solamente una reproducción, sino hay algo que hacer, y a partir de ahí se dieron las teorías de la resistencia encabezadas por Giroux. Y podríamos decir que a partir de la década de los 90, o sea, hablando en grandes periodos, hay ya esta tesis, como podríamos decir, como que tiene una gran base, no quiero, pues que se sustenta de alguna manera en un problema de carácter real. A partir de los años 90 se empieza a generar una nueva corriente en donde dice que bueno, pues que no puede ser, que la escuela no forma parte de una maquinaria meramente reproductora, que finalmente la escuela está formada por actores que interactúan, que son capaces de mover estas estructuras, y en donde entonces se otorga un papel activo a los sujetos como constructores de la realidad, y en ese sentido lleva como a una visión de mayor compromiso a la escuela, en donde la escuela tiene algo que hacer, en donde el docente no solamente es un agente de reproducción, en donde los alumnos no son simplemente como receptores de un discurso, y donde la institución como tal no es, como yo les decía, un engranaje, sino que puede hacer algo, si no es por cambiar a la sociedad, sí por lo menos por mitigar esas desigualdades, por tratar de que el aprendizaje sea más significativo, o que los estudiantes puedan aprender en condiciones más favorables. Este cambio sobre el papel de la escuela no es un cambio que se dé de manera aislada, sino forma parte de nuevas tendencias sociológicas que le otorgan un papel activo al sujeto, y que son las llamadas corrientes del constructivismo social, que consideran que las estructuras están formadas por sujetos que interactúan y que son capaces de resistir y de construir nuevas realidades. En cuanto a lo que compete directamente al debate que hay sobre la desigualdad, a partir de los años 90 podemos decir que existe un consenso que la desigualdad educativa es un fenómeno que tiene que erradicarse, que así bien tenga un correlato social, tiene que existir mecanismos de política pública que tienen que orientar y llevar hacia otras formas y la construcción de otra institución sobre bases distintas. Por otra parte, otro de los puntos de consenso en el debate es la interrelación entre la desigualdad social y la desigualdad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la desigualdad educativa se deriva de la desigualdad social, pero que a su vez la desigualdad educativa genera desigualdad social. Es decir, que son dos fenómenos que se encuentran interrelacionados y mutuamente, que se influyen mutuamente. Otro cambio fundamental en el debate es que antes se consideraba que la desigualdad educativa era solamente en términos del ingreso a la educación, de oportunidades de ingreso, que mientras mayor fuera el nivel socioeconómico, habría mayores oportunidades de ingresar a niveles superiores educativos. Por ende,
pues a menor nivel socioeconómico, menor nivel educativo. Sin embargo, el debate actual dice que las oportunidades educativas no se restringen solamente al ingreso al sistema educativo, sino que tienen que ver con la permanencia, con los resultados que la educación se obtiene, con la calidad de los aprendizajes, con el egreso y con oportunidades de que la educación permita movilizar oportunidades hacia otros ámbitos sociales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si antes existía solamente una idea restringida de igualdad de oportunidades, las políticas públicas solamente se restringían a ampliar la cobertura. O sea, con ofrecer mayores lugares se sentía que se cumplía ya con ofrecer mayores oportunidades, dejando de lado generar condiciones para la permanencia, condiciones de igualdad hacia la calidad de los aprendizajes, del egreso y de qué es lo que un certificado educativo te permite hacer en el mercado de trabajo o dentro de posibilidades de movilidad social. Por otra parte, otro de los avances que yo considero a partir de la década de los 90 es que se empiezan a incorporar nuevas dimensiones al debate, que es el concepto de equidad. O sea, ya no es solamente una desigualdad social que remite a una relación entre algo que es desigual, sino en términos de equidad que tiene una connotación política y una connotación de acción de generar las condiciones de igualdad social. Y por otra parte también se remite se incorpora un nuevo concepto que es la justicia social, es decir, que se ve la equidad como un elemento de justicia social y se deriva también un nuevo concepto que es un sujeto de derecho. Entonces podríamos decir que es un debate que ha avanzado, que hay nuevas conceptualizaciones. En los 60 no se discutían, en los 70 la cuestión en estos términos de equidad, en estos términos de política pública, de justicia social y sobre todo del alumno como un sujeto de derecho. Ahora, me parece a mí que hay tres referentes indispensables dentro del debate. Por una parte, esta postura sobre la equidad, que es una postura de Rawls, que se inscribe dentro de un debate filosófico sobre justicia distributiva, es decir, de cómo los bienes se están distribuyendo y cómo entra este elemento de justicia en la distribución de bienes. Roemer, que él más bien parte de los principios de Rawls, pero lo que propone es hacia políticas de equidad, que dicho en términos simples es cómo yo aplano el campo de juego para que todos los sujetos puedan jugar en las mismas condiciones y la competencia pueda darse dentro de los mismos términos. El segundo referente que me parece indispensable en este debate actual de la desigualdad educativa justamente es el de Duvet como una crítica a la escuela meritocrática y a los principios de una escuela en la que se basa un concepto de mérito. Y me parece que un enfoque que es bastante prometedor y que ha hecho como un replanteamiento es el debate de Amartya Sen y Martha Nussbaum acerca de las capacidades, en donde la postura, así dicho como de manera muy simple, de Amartya Sen y Martha Nussbaum es que la desigualdad no tiene que ver con la posesión ni de objetos ni de dinero, sino que lo que se tiene que proveer es de la capacidad de los individuos para poder tener la realización acerca de lo que ellos consideran importante. Entonces es una concepción
bastante interesante, que es la que ha dado sustento a todas las políticas de desarrollo humano, en donde la educación entra como no como un objeto o como algo que se posee, como años de escolaridad o capital cultural, sino más bien como un ámbito que permite y posibilita realización, pero para lo que el sujeto considera como un medio para la realización. Entonces aquí entra un concepto que es clave, que es la libertad. O sea, no todos aspiran a lo mismo, o no todos aspiramos a lo mismo, sino cada sujeto tiene la libertad de aspirar a cosas distintas. Entonces, esto en términos de política pública deriva en generar las condiciones para que los sujetos sean capaces de contar con las condiciones y con los medios para poder llevar a cabo sus realizaciones personales. Entonces, bueno, ya les he comentado de estos tres referentes del debate. Me voy a centrar en el segundo punto, que es Dubet, pero no quiero dejar de mencionar algunas propuestas que me parecen interesantes y que habría que escarbar. Cowell propone justicia curricular, que es un concepto que dice, no puede haber solamente un currículum, sino el currículum tiene que estar de acuerdo a los diferentes referentes culturales, a los saberes, y es un derecho a la no imposición de un currículum único. Me parece que hay que analizarlo, pero que es un referente importante analizar. Y hay otro que no termino de entender todavía, pero que me parece también bastante prometedor, que es el de justicia epistémica, que es como el derecho de los individuos a tener la capacidad de pensar, de analizar y a generar los recursos para ello. Entonces, bueno, son distintas concepciones. Ahora, la postura de Dubet en el debate. La postura de Dubet en el debate tiene como referente histórico los principios de la Revolución Francesa. O sea, igualdad, fraternidad, y siempre se me olvida el tercero, y libertad. Bajo esos principios como republicanos, en donde el papel de la escuela era fundamentalmente mantener y sostener estos tres principios básicos. Entonces, bajo esto se entendía, bajo el esquema de la escuela republicana, que todos los sujetos tenían derecho, el mismo derecho, o sea, igualdad, lapsus, porque se me olvida libertad, igualdad, libertad de oportunidades, y bajo ese esquema la escuela republicana siempre sostuvo que tenía que haber una base común, que la manera de ofrecer y garantizar la igualdad es que al menos la educación básica debería proveer de los mismos conocimientos y de la misma base educativa. Y pues bueno, ese era el referente de la escuela republicana. Sin embargo, a partir de los años 80 se da la masificación de la educación, en donde esa idea de escuela republicana empieza a tener como lo que él le llama, que es un punto central dentro de su propuesta, el declive institucional, en donde esa institución armónica, que está en perfecta armonía con respecto a los principios sociales, se rompe, y la escuela, al estar masificada y al abrirse a nuevos públicos, genera y se rompe esta idea, en donde esta escuela de masas refuerza más que la igualdad, una desigualdad de oportunidades, en tanto que se segmentan hacia escuelas que tienen de carácter elitista, que tienen altos niveles de exigencia con los mejores profesores,
y estas escuelas de masa que se abren dentro de los barrios populares, que acogen a estos públicos que antes no tenían acceso a la educación y tienen acceso. Entonces este declive de la institución, esta institución como sacrosanta que proveía estos principios y garantizaba los principios de la Revolución Francesa, empieza a convertirse más que nada en un mercado. Él dice, en un mercado de competencia, en donde la cultura juvenil y la cultura de barrio empieza a entrar y trasmina todos estos, la escuela en sí. Y entonces, ubicados en esta escuela masificada, que en lugar de que la entrada, la masificación, diera lugar a una cobertura más amplia de la educación y a la inclusión de nuevos sectores sociales, lo que se ha producido es una segmentación de los establecimientos a partir de niveles de calidad distintos que se ofrecen. Entonces, esta nueva escuela, más que garantizar esta igualdad, justamente lo que hace es que refuerza estas desigualdades. Y ahora, ¿cuál es entonces este concepto de la escuela meritocrática que nos hacen creer? Es que la escuela en realidad a lo que responde es al mérito, que es decir, que un estudiante que se esfuerza, que tiene un mejor desempeño y que va a estar compensado con tener desde una nota más alta, así como poder ingresar a los siguientes niveles. ¿Y qué es lo que dice Duvet? Que en primer lugar que eso es falso, porque la escuela no responde al mérito individual, sino que precisamente es el origen social, y de ahí es que retoma y sí está de acuerdo con ciertas categorías que vienen desde la escuela reproduccionista, en donde sí el origen social sí marca una diferencia. Entonces, que la escuela pone a competir a los más fuertes y a los más débiles, pero como si todos fueran iguales. Entonces, en ese sentido, que la escuela es cruel con los desfavorecidos, porque los hace sentir que son culpables de sus propios fracasos y no de sus propias condiciones. Entonces dice, la escuela meritocrática es una escuela cruel, que sí, estigmatiza a los perdedores y ensalza a los ganadores como si todo fuera producto de su propio esfuerzo. Y dice, lo único que pasa es que están en una competencia, pero compitiendo en condiciones completamente desiguales en cuanto al nivel socioeconómico, en cuanto al origen de sus familias, en cuanto a la calidad de las escuelas en las que han estudiado. Y entonces dice, la escuela, como lo peor de la escuela meritocrática es que presenta como un juego limpio lo que es un juego desigual, y considera que con que exista un buen árbitro, el juego es limpio, y no las condiciones en las que están compitiendo los individuos. Y dice, la selección que antes se daba afuera, ahora a la escuela le toca el sucio papel de seleccionar, pero aparte presentar una cara como de legitimidad y de limpieza. Y dice, y esta escuela meritocrática no solamente es más favorable hacia los estudiantes más favorecidos, es decir, con mayor capital cultural, económico, sino también a sus familias, porque estos jóvenes son parte de familias que saben jugar dentro de la lógica de la competencia, entonces que saben
saben ubicar cómo competir y cómo entrenar a sus hijos para esta competencia. Mientras que las familias de los estudiantes más desfavorecidos no tienen todos los referentes culturales como para entender en qué consiste ese juego de la escuela, cómo poder ayudar, asesorar y tomar las decisiones para que sus hijos entren a un juego en mejores condiciones. Y lo que dice Duvet, y tengo que ser justa, Duvet y Duruvela, pero bueno, cada vez que diga Duvet estoy hablando de los dos, es que a medida que van avanzando, que se va avanzando en los niveles educativos, la competencia y los principios de la escuela meritocrática se van exacerbando, cada vez van siendo mayores. Es decir, la competencia a nivel secundaria es más fuerte que a nivel primaria, y a nivel universitario es todavía más fuerte que a nivel bachillerato. Y también dicen que empiezan a jugar no solamente las grandes desigualdades, sino todas las pequeñas desigualdades que son colaterales o consustanciales a una propia posición socioeconómica. Es decir, un estudiante favorecido, o sea, no solamente goza de un mejor nivel socioeconómico como en términos de alimentación, de acceso a los mejores planteles, sino dice de esas pequeñas diferencias como saben idiomas, van a campamentos de verano, hacen movilidad internacional. Entonces empieza a haber pequeñas desigualdades que se van sumando a una desigualdad principal, original, y van exacerbando estas desigualdades. Entonces, en este sentido, él plantea, nada más no encontré la fórmula para ponerlo en negritas porque ya todo está en negritas, pero la diferencia entre desigualdades justas e injustas. Dice, las desigualdades justas son aquellas que se derivan de una competencia que se da en las mismas condiciones, bajo las mismas reglas y con un árbitro. Y entonces responden a cuestiones de mérito, o sea, en donde realmente el mérito no es por una ventaja asociada, sino por el esfuerzo del propio sujeto. Mientras que las desigualdades injustas son aquellas que se derivan por otros factores externos al propio juego. No sé si me explico. Entonces, de alguna manera dice, es que la escuela tiene un carácter desigualador, lo cual no está mal, siempre y cuando se deriven de las mismas condiciones y todos puedan participar, en las mismas condiciones y bajo las mismas reglas. Entonces las diferencias entre los estudiantes van a ser por interés, por empeño o por capacidad, pero no por factores externos a ellos. Y en ese sentido, la escuela que propone Duvet es una escuela que no puede limitarse a seleccionar a los más meritorios, porque lo está haciendo desde desigualdades injustas y no a partir de desigualdades justas. Y entonces el papel dice, bueno, finalmente, si algún papel se le podría asignar a la escuela, es pretender que las desigualdades sean justas. Y en este mismo sentido, pero llevado a una escala mayor, su postura está frente a un debate entre la igualdad de posiciones e igualdad de oportunidades. Está un poco, cuesta trabajo como entender como los matices entre estas posiciones, pero en pocas palabras, lo que él dice
que dentro del debate de la desigualdad social como a nivel mundial, él puede identificar dos posiciones. Aquellos que pretenden alcanzar como un modelo de igualdad de posiciones y otros que pretenden llegar a igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones significaría que todos los sujetos se encuentran tienen un lugar dentro de una estructura social y donde las distancias entre los sujetos no tengan un carácter social. Dijéramos que ese es como el ideal máximo. Entonces, una política que se deriva de una concepción de igualdad de posiciones trata de promover y de disminuir las brechas sociales. ¿De qué manera? A partir, por ejemplo, de mejores condiciones laborales, de seguridad social, de aspectos que puedan mejorar y disminuir esas distancias sociales entre los individuos. Entonces dice, estas eran las demandas de la vieja izquierda y que se han perdido, ¿no? Y dice, una política que tienda a la igualdad de posiciones, de alguna manera implica la presencia de un Estado benefactor y un Estado fuerte que sea capaz de promover y proveer de condiciones para disminuir la desigualdad entre los lugares. Dice, pero pues bueno, las tendencias no son estas, sino más bien el concepto actual es de igualdad de oportunidades, donde se considera no tanto la posición social en la que estés, sino que desde tu propia posición tú puedas aspirar en las mismas condiciones que otro. Es decir, que si eres pobre te quedes como pobre, pero si quieres entrar a la mejor universidad, tengas las mismas condiciones para hacerlo. Entonces, él lo que dice que esta igualdad de oportunidades tiene que ver más con una orientación de carácter neoliberal, que no implica tanto la participación del Estado, sino como generar ciertas como bienes a los individuos para que puedan jugar dentro de la competencia escolar y la competencia social. Dijéramos que esta postura de la igualdad de oportunidades trataría un poco de nivelar el campo de juego. O sea, decir, bueno, si hay mayores desigualdades hacia la mujer, entonces yo trato mediante políticas afirmativas positivas, de discriminación positiva, apoyar a las mujeres para que puedan competir en las mismas condiciones que los hombres y tengan mayores oportunidades. Pero no en términos estructurales romper con una estructura de diferenciación entre géneros. Y entonces, de alguna manera, trata que desde el lugar que ocupas puedas tú aspirar a otras cosas. Tú ves lo que dice es que es falso, ¿no? Y él dijéramos que, dice, si yo me tengo que posicionar, yo me posiciono por la defensa de igualdad de posiciones, porque de alguna manera la igualdad de posiciones va a derivar en igualdad de oportunidades. En cambio, igualdad de oportunidades efectivamente puede mejorar las oportunidades de un sujeto, pero no trastoca la pirámide social. Ambas posturas reconoce Duvet que tratan de disminuir las desigualdades. Y dice, bueno, ambas podríamos decir que pretenden o aspiran a principios justos. Dice, pero si yo tuviera que optar, yo opto por la igualdad de posiciones. Esta igualdad de posiciones genera mayor cohesión social, disminuye
disminuye como resentimiento social, promueve autonomía. Dice, bueno, yo sé que es muy difícil, harían una combinación entre políticas que tiendan a la igualdad de posiciones combinada con igualdad de oportunidades, de igualdad, dice, pero con mayor énfasis a la igualdad de posiciones. Es decir, son como las demandas más como de la izquierda, de cambios más de carácter estructural que cambios de orientación de una política. Sí, y dice, sin embargo, me gusta mucho un ejemplo porque se me permitió aclarar, dice que el debate actual se centra a la igualdad de oportunidades y pone el ejemplo de las sillas, el juego de las sillas. Yo creo que sí lo conozco, sí, es como mundial, creo, ¿no? Es el juego de las sillas. Entonces, bueno, pues siempre hay uno que se va a quedar fuera. Y dice, la postura de la igualdad de posiciones se pregunta cuántas sillas hay o cuántas sillas debe haber de acuerdo al número de participantes. En cambio, la política de igualdad de oportunidades no quiere cambiar el número de sillas, sino, a ver, vamos a ver cómo se hace el juego para que en realidad quede el mejor. O sea, entonces, ese es como una cuestión como metafórica entre cambios más de carácter estructural que cambian el juego a tratar de que sea el mismo juego pero más justo. Ahora, ¿cuál sería el futuro que propone Duvet de la educación frente a las desigualdades? Dice, yo creo que tenemos que resistir a la lógica de mercado y tratar de que la escuela, lo menos posible, juegue el sucio papel de seleccionador social. De seleccionador social y que imperen otros criterios más que la lógica del mercado y de la competencia. Y él propone volver al principio republicano de una escuela que asegure una base común y general de conocimientos, que garantice por lo menos que en un momento determinado el sujeto pueda jugar en distintas acciones. Este juego de conocimientos, esta base común de conocimientos que se entendía en los años, en la época republicana, no es la misma que ahora. Podríamos decir, y esto como que nos hace más sentido, que es el principio de las competencias genéricas. O sea, cuando dicen, bueno, por lo menos un sistema educativo que garantice que el estudiante cuente con ciertas competencias genéricas. O bien, dicen que antes de morir, Pierre Bourdieu lo que dijo es, yo creo que una base común tendría que ser que todos los egresados de un sistema tengan la capacidad de razonamiento, de un razonamiento argumentativo, la misma capacidad de un razonamiento argumentativo. Entonces, bajo este contexto, la buena escuela sería aquella que diera una cultura que adaptara a los alumnos al mundo y que le permitiera a su vez tener una experiencia personal. No el modelo homogeneizante de la escuela republicana de que todos tienen que ser iguales, sino más bien un modelo actual que permita que los alumnos puedan tener experiencias distintas y construir experiencias personales frente al conocimiento y frente a la escuela. Y esto es de acuerdo como a la postura de Duvet, que sería básicamente romper con la escuela meritocrática y dice que se nos quite esa obsesión por el mérito, un mérito mal entendido y estas desigualdades injustas.
Desde el punto de vista del futuro de la educación, desde el punto de vista de Amartya Sen, es que los sujetos tuvieran y contaran, la educación pudiera darles, en primer lugar, la capacidad y los medios para lograr sus realizaciones, la que ellos quieran, no el modelo de escolarización, que es tal vez un bien que no todos desean ni aspiran. Y desde el punto de vista, esto lo dice Antonio Bolívar, pero basándose en Roemer, serían políticas educativas equitativas en varios frentes. O sea, una política educativa no puede estar solamente en relación a igualar el campo de juego hacia los alumnos, sino a las familias y frente a las escuelas. Entonces, pues hasta aquí. Falta como que yo quisiera como ahora todas estas categorías en términos analíticos, cómo se pueden movilizar hacia la comprensión y el análisis de un caso particular que no tiene que ver nada con Francia, ni con el modelo republicano, sino nuestra sociedad latinoamericana. Pero a ver, aquí les propongo como, no sé si abramos como una parte de preguntas o bien me sigo y lo hacemos después. ¿Qué proponen? Hasta acá tendrían algunas preguntas, que es como toda la primera parte de los supuestos teóricos de la desigualdad propuestas por François Weber. Quisiéramos hacer un diálogo ahorita para luego entrar a analizar un caso mexicano. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sienten? Hacemos más preguntas. Sí. Conversemos un poquito y luego analizamos el caso mexicano. Bueno, digamos un poco, pues también acercándonos a un poco al ejercicio que quiere hacer la compañía ya con el caso mexicano. Digamos que dentro de la exposición me hacía pensar un poco en el ejercicio colombiano desde el caso de ser Pilo Paga. Entonces, efectivamente, digamos, desde ese sentido, creo que pues, yo no dominaba ciertas herramientas de las que la compañera expuso, pero igual, digamos, desde la postura estudiantil creo que nos han dado muy buenas bases para reafirmar nuestra posición si efectivamente ser Pilo Paga sigue habiendo las brechas y más, no solo desde el ejercicio meramente fiscal, que muchas veces lo hablamos, sino también en un sentido práctico y un ejercicio de reconocimiento también del sentido social que da la escuela, que reproduce también, digamos, a mí me hacía pensar en la institución como reproductora de desigualdades en ciertos espacios únicos que a veces la escuela, lo pensaba un poco también desde el ejercicio indigenista, ¿no? Como la escuela también a veces llega a ser invasora y en vez de, digamos, de seguir conservando la comunión indigenista, sigue habiendo más brechas de desigualdad. Agradezco tremendamente el concepto. Yo creo que no hay caso más emblemático que analizar desde estas herramientas que el programa ese Pilo Paga. O sea, yo como extranjera no doy crédito de eso. O sea, si uno empieza a movilizar. Ahora, aquí los estudiantes que han seguido los seminarios saben cuáles son mis obsesiones y yo soy como mucho más metodológica. Entonces me gusta como movilizar esas categorías para el análisis de nuevas herramientas. Si ustedes analizan este programa desde la perspectiva de decir, a ver, ¿cómo se entiende el mérito? ¿Es una política de igualdad de posiciones o igualdad de oportunidades? ¿Cuál es el mérito? ¿Quiénes? O sea, de alguna manera así como que se resquebraja este modelo, ¿no? Y bueno, yo ahorita el que les voy a presentar igual, o sea, estas categorías me parece que aparentemente, no sé cómo les suenen a ustedes, pero aparentemente que parecen abstractas, que parece como un debate, como para qué discuten eso. O sea, si uno las empieza a aplicar y a movilizar, se te caen, o sea, se te caen como las propias políticas, el sentido de las políticas públicas, se te cae el sentido de los propios programas. Creo que es muy sugerente la intervención como para que otros se animen también a expresar lo que les sugiere esta mirada.
pues digamos otra vez. Sí, no está bien. Digamos que en ese sentido, también pensaba un poco en esa desigualdad que se da parte de la educación, digamos, en los elementos temporales de la educación. No sé, digamos, cómo funciona en México, pero acá en Colombia tenemos primaria, bachillerato, superior, ¿sí? Y creo que eso también evidencia otra cantidad de problemas de, digamos, de exclusión hacia otra cantidad de estudiantes por pertenecer a ciertas u otras instituciones o a ciertos otros colegios. Digamos, ahí podríamos también empezar, digamos, también ese debate entre lo público y lo privado, y también, digamos, esas APPs que también, pues, o esos colegios en Colombia que es de consorcio donde una empresa pública privada administra, pero el que está poniendo el colegio es el elemento público. Entonces, digamos que también, digamos, para abrir un poco también el debate, discutirnos también cómo esos elementos también dentro de la institucionalidad, dentro de los mismos estudiantes, también generan, pues, barreras contra otros estudiantes de otras instituciones o de otras posibilidades, bien sean económicas o académicas. Sí, ¿y qué es lo que se denomina la segmentación educativa y la segmentación social? Y es por eso que yo digo que el debate sobre la desigualdad educativa, a pesar de que inició en los 60, la realidad actual, de la manera como se expresan las desigualdades educativas y sociales, es mucho más complejo. O sea, en los años 60 no se imaginaba esta cuestión como de los consorcios, este crecimiento de lo privado, y mucho menos que los estados se fueran pues a ser como aliados de las privadas, estas cuestiones de los impuestos, en fin, estas son como las nuevas realidades que complejizan y que hacen y que muestran como la necesidad de construir teorías mucho más complejas que permitan dar cuenta de estas nuevas realidades, nuevas modalidades de segmentación, de la participación del Estado. ¿Sigo? Si quieren y más bien tal vez podemos como esto del lugar como a otras reflexiones, ¿no? Bueno, yo lo que les quiero presentar, un caso mexicano, que fue un programa que se llama Telebachillerato Comunitario. Entonces, el Telebachillerato Comunitario fue creado en 2013 como un programa federal, pero porque en el año 2012 se decretó la obligatoriedad del bachillerato. Nosotros estamos entendiendo por bachillerato, creo que es lo que ustedes entienden por los 3 últimos niveles, que es la edad de entre 15 y 17 años. Ajá. Bueno, entonces este nivel educativo se declaró como obligatorio. Ya venía atrás, ya se había primero decretado la obligatoriedad en la primaria, después en la secundaria. Entonces, como una nueva política, se decretó la obligatoriedad en el nivel medio superior. Entonces, eso implicaba de alguna manera un compromiso del Estado por proveer de esta educación a los lugares en los que no se ofreciera este nivel. Y entonces, pues ahí tuvieron sus asesores y les dijeron, pues si quieres ampliar la cobertura, primer malentendido, o sea, igualdad educativa igual ampliar la cobertura, si quieres ampliar la cobertura, como tu campo de oportunidad es el medio rural, porque ahí es donde menos escuelas existen. Entonces, este programa de telebachillerato, muchísimas gracias. Este programa de telebachillerato formó parte de una política educativa que buscaba la equidad educativa. O sea, abiertamente decía que se buscaba, es un periodo sexenal de 2012 a 2018, la equidad educativa, y que entonces para lograr la equidad educativa pues se tenía que ofrecer la obligatoriedad de la educación y por tanto la ampliación de la cobertura.
Entonces se hizo este programa con la intención de disminuir la equidad, más bien del logro de la equidad educativa, y se diseñó para todas las comunidades rurales de menos de 2.500 habitantes que no tuvieran una escuela de este nivel a 5 kilómetros a la redonda. Entonces se decreta el programa y entonces a cada entidad del Estado de la República se le dice que detecte cuáles son las comunidades que tienen estas características y que son susceptibles de abrirse un telebachillerato, pero, o sea, como muy mañosamente, o sea, se dice, es para el logro de la equidad, pero que no nos cueste mucho. Entonces, para que no nos cueste mucho, entonces vamos a aprovechar la infraestructura existente, es decir, las escuelas secundarias, no sé cómo le llaman aquí, son los 3 años anteriores. Básica secundaria. Entonces, esas tenían sus propias instalaciones, pero cursaban en la mañana. Entonces, se les dijo, ustedes tienen que abrir, y por eso se llama telebachillerato, porque eran telesecundarias. Entonces, ustedes van a utilizar la escuela, la infraestructura de la secundaria, pero en la tarde. Y ustedes se nombraron, se hizo un modelo pedagógico en donde solamente 3 docentes, uno para el área de ciencias de la comunicación, otro ciencias físico, matemáticas y ciencias naturales, y historia y humanidades. O sea, 3 profesores y uno de ellos fungía como responsable. Y ya los contrataron sin ninguna prestación laboral, ni mucho menos, sin formarlos, y les dijeron, ustedes tienen que crear los propios bachilleratos. Entonces ahí los mandan a la comunidad, casa por casa. Oye, aquí vive un joven que tenga entre 15 y 17 años y que pueda estudiar. Así fueron de casa en casa. Unos fueron más creativos y pusieron de esas motos que hacen publicidad con micrófono. Todos los jóvenes que quieren estudiar, se abre la nueva oportunidad. Cada quien como pudo, juntaron, había un mínimo de 12 estudiantes y se abrieron por la tarde. Les dieron textual, una computadora, un cañón un cañón. Ok. Para un proyector, pero es que ni siquiera el proyector, o sea, lo que les daban es este dispositivo o sea, en el cual tú conectas y se puede proyectar. Entonces, un proyector, ¿no? Un proyector, un pizarrón y 3 plumones. Y ustedes abren su telebachillerato. Eso sí, con libros de texto para cada una de las materias. Y pues así llegaron los maestros que de verdad, o sea, héroes verdaderos, que yo no sé cómo juntaron a los 12 estudiantes y abrieron su telebachillerato. Pero llegaron entonces a decirle al de la secundaria, es que vamos a abrir un telebachillerato. Y como que aquí, como que ¿por qué? No, pues es que traigo esta orden. No, este es mío, yo no lo presto. No, pero pues de las instalaciones, esto es federal, o sea, no es de usted. No, pero yo lo construí, yo lo he cuidado, así que no. O bueno, si quieres te presto la bodega. Y a la clave de internet no tienes acceso. Y pues ahí en la bodega pusieron sus sillas que regaló uno de la casa de no sé quién, otro de tal cosa, la señora que llevó la mesa. Y en la bodega pusieron su escuela y así funcionó. Y bueno, o sea, yo desde fuera, a mí me tocó coordinar una investigación a nivel nacional de ese programa, y los jóvenes súper agradecidos, o sea, un agradecimiento porque ellos no tenían oportunidad antes de estudiar,
y a ellos les importaba poco que fuera en la bodega, que no hubiera internet. Y después empezaron las broncas porque la telesecundaria les dijo, bueno, está bien. Y después, cuando ya se dieron cuenta que pues llegaban estos jóvenes en la tarde, empezaron a hacer cosas como a destruir el mobiliario y decir, no, es que fueron los del telebachillerato, así que pues ya que se vayan. No, pues es que esto pintaron pues los del telebachillerato, o sea, ya no les gustó y se sentían invadidos. Pero bueno, ellos se sentían agradecidos por la oportunidad de estudiar. Los padres de familia súper agradecidos porque se les hubiera abierto esa oportunidad. Y las comunidades felices que le decían la máxima casa de estudios de San Pedro Chacabal, porque ese es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios. Entonces empiezan una serie de contradicciones, porque por una parte hay como sujetos agradecidos, porque no tienen el referente, nunca habían tenido ese nivel educativo. A nivel curricular se establece un marco curricular común basado en el enfoque de competencias, con 11 competencias genéricas que se tienen que desarrollar, más otras específicas, para todos los planteles del nivel bachillerato, pero igual para los telebachilleratos. ¿Qué pasa con estos jóvenes de telebachillerato que vienen de las comunidades como de más bajo nivel educativo, que llegan y tienen deficiencias académicas, pero cuando les digo deficiencias académicas, problemas de lectoescritura, de realización de operaciones básicas? Entonces los maestros cuando ven los libros dicen, ¡ay, qué bonitos libros y todo! Pero pues la verdad no me sirven de nada porque, pues porque yo tengo que empezar enseñando lectoescritura, y entonces ponen a los estudiantes a leer en voz alta, a hacer equipos para leer, a que pasen al pizarrón a escribir y cosas así. Ese fue el primer gran problema. Y el segundo problema es que eran tan propositivos los libros que decían, organízate en equipos y construye una página web en donde tú digas, y ellos dicen, ¿qué? O sea, si no nos dieron ni el acceso a internet de la secundaria, si tenemos una computadora para los 3 grados, o sea, ¿cómo construimos nuestra página web donde describas cómo es tu comunidad? Por otra parte, dentro del marco curricular común, el telebachillerato se rige por un currículum general que contempla actividades artísticas y recreativas. Ah, no, pero como estas comunidades son muy pequeñas y nada más hay 3 maestros, pues que no se les dé ni actividades deportivas ni artísticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el maestro fulanito sabe tocar guitarra, pues que él les enseñe. Que el otro le gusta bailar, pues que él les ponga un bailable. Que hay alguien en el pueblo que sabe carpintería, pues que les enseñe. Pero entonces esta función como de que tiene toda una justificación del desarrollo de competencias hacia una vida sustentable, hacia una vida sana, y pues bueno, no se da. Y por otra parte, se desarrollan un proyecto comunitario que es el que se supone que va a ser el de formación profesional, que es formación para el trabajo. Pero pues resulta ser que pues hacen un proyecto comunitario que sí les gusta hacer y conocen un poco su comunidad y hacen entrevistas, pero no los forman para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tuve que hacer las conclusiones del programa, o sea, digo, bueno, ¿cómo le doy yo sustento? Y no solamente me pongo a hacer un listado de desgracias, que eso era lo que era, ¿no? Sino cómo de alguna manera movilizo categorías analíticas que me permitan de veras argumentar y mostrar cuáles son como estas condiciones. Entonces yo empecé a partir del artículo 3º, que significa la obligatoriedad de la educación. Y la obligatoriedad de la educación es enseñar, una enseñanza pertinente, abierta a todos los mexicanos, de calidad. Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Y analíticamente, uno de los objetivos de la educación media superior para el sexenio
era el logro de la equidad y por eso se estaba abriendo a sectores que antes no estaban, que antes estaban excluidos. Y este era como segundo elemento. Y tercer elemento, este elemento de decir, bueno, pues el debate dice, o sea, cómo discutir todas estas condiciones en términos del debate. Y vamos viendo todo lo que se rompe. El principio de equidad, como objetivo particular del telebachillerato, era hacia una educación inclusiva. Ok. Entonces, bueno, vamos viendo como todos los elementos y cómo todas estas categorías yo las empecé como a movilizar. En términos de equidad, ¿qué se supone que es la equidad? Que todos se encuentren en condiciones, en las mismas condiciones para tener como, dijéramos, iguales oportunidades. Entonces ya empieza nada más desde la formulación del proyecto, ahí ya hay un problema conceptual que reducen el concepto de equidad a la ampliación de la cobertura. Claro, porque avanzó, o sea, avanzó en términos de cobertura, obvio. Pero, a ver, entonces, este problema conceptual número 1 es que el concepto de equidad está equivocado en la medida que se reduce solamente al ámbito de ampliar la cobertura, es decir, del ingreso, y no está tomando la calidad de los aprendizajes. No está tomando en cuenta las oportunidades, porque ¿qué es que pasa? En un estudio de egresados y que acabamos de hacer, los egresados de telebachillerato pues no logran ingresar a la educación superior y se empieza a dar como que el fenómeno de autoculpabilización y de este sistema como de crueldad de los vencidos. No, pues es que no pude con el examen, tal vez no estudié, tengo que estudiar más, pero no producto de condiciones estructurales desiguales. Entonces, el concepto de equidad es completamente restrictivo en la medida que solamente toma en cuenta una fase que es el ingreso, pero es igualdad en la permanencia, que no lo contempla, igualdad en la calidad del aprendizaje. Díganme ustedes si eso es igualdad de la calidad del aprendizaje. Igualdades en el egreso tampoco se cumple porque no tienen las mismas oportunidades ni de ingreso a la educación superior, pero tampoco fueron formados para ingresar al mercado de trabajo. Entonces ya ese es el principio número 1. El principio número 2, desde una política de la equidad, que era la igualdad de oportunidades, tendría que haberse dado una política afirmativa y de discriminación positiva en la medida que son los estudiantes más vulnerables. Entonces, tendrías que poner las mejores escuelas, mejores equipadas, con los mejores docentes. Pero como pusieron programa de bajo costo, pues hicieron exactamente lo contrario. Los docentes peor pagados, que fueron los que accedieron, los que no tenían trabajo, recién egresados, en las peores condiciones, como arrimados en la bodega de la secundaria. Pero por otra parte, esta idea del marco curricular común, que teóricamente tiene su raíz en estas teorías de una base común de conocimientos como principio de igualdad, parten de un marco curricular común, pero los sujetos no están en las mismas condiciones. Entonces, para que exista un conocimiento común, no basta solamente una propuesta curricular, sino que tiene que considerar las condiciones propias de los sujetos. Entonces, es completamente contrario a los principios de igualdad de oportunidades, se dan menos a quienes más necesitan en términos de infraestructura y de apoyo. Y a los docentes que se debería incentivar, se les dan las condiciones más pobres. Después ya donde viene así como la contradicción más fuerte, también a partir de la movilización de estas categorías, es que bajo un principio de igualdad de oportunidades, uno de los mecanismos más típicos es la transferencia económica. Las becas, en pocas palabras, las becas. Entonces había un programa que se llamaba Prospera,
en donde se les daba un incentivo económico a las familias que tuvieran hijos inscritos en el sistema educativo. Por cada hijo inscrito, se les da un estímulo. Entonces, ¿qué pasó? Que mandaron a los jóvenes como para que tuvieran su incentivo independientemente de un interés educativo. Pero no solamente eso, sino que a partir de 2019, este incentivo económico ya no se da por mediación de la familia, sino que en un principio, que teóricamente es correcto, de autonomía de los jóvenes, se les dice, los jóvenes deben ser sujetos autónomos. Entonces se les va a dar directamente su beca. Ya no es que la mamá te quiera dar, ay, pues aquí te doy para los zapatos, aquí te doy, sino que tú seas libre de hacer con tu dinero lo que quieras. Efectivamente rompió el esquema familiar y ellos rapidito fueron a comprar su teléfono celular, pues digo, como cualquier joven quiere estar conectado a redes. Pero la contradicción mayor es que una política basada en la equidad hacia los jóvenes, ese estímulo educativo se dio a todos, independientemente de su nivel socioeconómico. Entonces yo digo, a ver, las becas entonces, díganme qué lógica tienen desde el principio de igualdad de posiciones. Ninguna, porque tú le estás dando una transferencia económica, pero a todos por igual, y no estás desconociendo que están en desigualdad de condiciones. Que eso es como en términos de igualdad de condiciones, pero en igualdad de oportunidades. O sea, ¿cómo es que le vas a dar lo mismo a un estudiante que vive en las condiciones de vulnerabilidad económica con las familias más precarias? Le vas a dar lo mismo que a un estudiante de clase media y alta, por más que estudie en instituciones públicas. Entonces, en este sentido, como que todas estas categorías, yo traté como de pensar la política primero en términos de equidad, se me resquebrajó, después en términos de igualdad de posiciones también, y después en términos de igualdad de oportunidades, y pues tampoco. En términos de justicia curricular, tampoco. En términos de justicia epistémica, tampoco. En términos de capacidades, tampoco. Entonces, bueno, este es el triste destino de un programa que yo creo que no tenía buenas intenciones, sino de alguna manera era ampliar la cobertura, mostrarse exitoso ante cosas, que es la única justificación que yo encuentro por tener principios tan contradictorios entre los conceptos de desigualdad educativa, equidad y la formulación de políticas públicas. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Carlota por la excelente conferencia que nos ha presentado. Queda abierto el espacio para preguntas, cuestionamientos, sugerencias, interrogantes. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy amable. Ya que comentabas todo el tema de la desigualdad educativa, Colombia pues, ha sido un espejo en esos temas. Y entonces yo me ponía a reflexionar también acerca de la deuda pendiente del Estado colombiano por la educación pues, básica y media en el país, cuando desde los años 60, 70 se prometió en su momento que se iba a brindar una educación de calidad y cobertura. Ya sabemos en la historia colombiana la situación demográfica, también los 70 y demás, y todo el periodo de vigencia y demás, en todos esos años y demás que ha sido también pues bien complicado. Sin embargo, sigue viendo esa falta de competencia del Estado. La jornada completa nunca se logró, hay una desigualdad inmensa en el colegio público y el colegio privado, porque no es lo mismo el chico que va por 5 horas y media, al chico que va obviamente 8 horas.
En el Estado colombiano, el segundo docente en la escuela pública es la tarea. La tarea es lo que debe hacer el chico después porque nunca se logró la jornada completa. Entonces yo voy a pensar que sí, efectivamente lo que tú comentabas es un tema de hace muchos años que todavía en Latinoamérica es presente y es una crisis. Es una crisis que no se ve un porvenir adecuado para la salida. Yo quisiera hacer una pregunta en dos partes. Me gustaría que tú nos ampliaras cómo entenderías la igualdad de oportunidades en la escuela contemporánea. No la desigualdad, sino la igualdad de oportunidades en la escuela que estamos viviendo nosotros ahorita. Y la segunda parte de la pregunta es si la igualdad de oportunidades solo es una competencia de la política educativa o también de nuestro ejercicio como profesionales de la educación, maestros de escuela primaria, secundaria y educación superior. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro propio ejercicio pensando en la igualdad de oportunidades? Sí, yo creo que o sea, se han documentado como buenas prácticas en torno a la igualdad, sobre todo programas que tienden hacia como que tratan de nivelar el piso, el terreno de juego. A partir, por ejemplo, le llaman en algunas escuelas, yo el caso que conozco, el semestre cero. O sea, un semestre que no cuenta dentro del currículum, en donde se trata de dar cuestiones sobre matemáticas, manejo del lenguaje, pensamiento crítico, lectura, escritura. Entonces, de alguna manera, eso, estos programas, el trasfondo es una igualdad de oportunidades. Por ejemplo, los programas de tutorías tienen también este sentido. El programa de tutorías de decir, bueno, el acompañamiento, ya sea de un profesor o de pares, en todo el trayecto académico. Por otra parte, estas becas que son como mucho más puntuales, por ejemplo, en el terreno a nivel de educación superior, muchas veces no es la beca así como en dinero. Si tú provees, por ejemplo, de un buen comedor escolar, eso, por ejemplo, genera mejores condiciones de estudio. Si tú pones como un buen centro de cómputo, también genera mejores condiciones que no tienen que ver con el que tiene su propia computadora o no. Si tú pones un transporte escolar, también generan mejores condiciones. Entonces, sobre todo los programas que han tendido como a la construcción de servicios educativos y como de programas en cuanto a servicios, por ejemplo, servicios de salud. Si tú pones un centro de orientación nutricional, médico, psicológico y demás, o sea, dentro de la lógica de la igualdad de oportunidades, o sea, estructuralmente no se cambia la condición del propio estudiante, pero en términos de la manera como puede hacer su recorrido escolar, sí es en mejores condiciones. Entonces, todos estos programas que le llaman como de educación integral, tienden a eso. Y por ejemplo, obviamente actividades deportivas y artísticas, porque entonces no es que si en tu casa tú tienes acceso a ir al ballet clásico, o sea, poniendo un ejemplo burdo, sino que la misma universidad ofrece actividades artísticas. Entonces, yo creo que por ahí van, por programas de tipo académico, en el terreno de la salud y en cuestiones materiales, transporte, alimentación, son como la tendencia. De acuerdo, sí. Y la segunda parte, que solo lograr la igualdad escolar solo depende de una política pública, o también el maestro en ejercicio puede contribuir a esas igualdades escolares.
sí, normalmente como que todas estas políticas que tienen a la igualdad de oportunidades consideran al docente como un agente estratégico, en donde que por lo menos no exacerbe esas desigualdades y sea capaz no de resolver, porque por ejemplo, mucho de lo que sucede en los encuentros de tutorías es que dicen, es que yo no puedo hacerla de psicólogo, es que yo no soy médico, es que yo no soy... No, no se trata de eso, sino que es en correspondencia una institución que ofrezca servicios y el docente como un canalizador de esas necesidades que pueda también como detectar a tiempo como estos focos rojos y por otra parte también que tenga una adecuación en términos didáctico-pedagógicos que no segregue y segmente, sino que permita como más el desarrollo de lo que decía Dubé, de la propia autonomía de construcción de una experiencia personal. Sí, decía la pregunta, profesora Carlota, enlazando con la intervención de la persona que habló de Serpilo Parra, por dos cosas. Hago la pregunta porque me parece súper importante que los que estamos acá, que estamos en el campo de la educación, nos vayamos con la idea de que una cosa es el Estado que agencia las políticas, pero otra cosa es lo que nosotros podemos hacer en el aula y en la relación con nuestros estudiantes día a día. Y no solamente un trabajo pedagógico, sino muchas veces un trabajo de sentido común. Es decir, que nos vayamos con la idea de que yo no espere que es que como el Estado tiene esta política yo no puedo cambiar nada. No, sí podemos hacerlo y lo podemos hacer desde el aula y en la relación cara a cara con nuestros estudiantes. Y lo digo cuando tú nombras el programa de Serpilo Paga, del joven que se suicidó hace pocos días en Bogotá, un joven del programa Serpilo Paga que venía de una región, creo que era del Casanare, de Arauca. Venía de Arauca, se ganó una beca por Serpilo y él escogió la Universidad Javeriana y se vino a estudiar a la Universidad Javeriana en Bogotá. Pero lo que dicen los compañeros de este joven es que él estuvo muy solo, que no tenía con quién hablar, que no tenía amigos, que no podía ser amigos con los usuarios tradicionales de la Universidad Javeriana y que estuvo absolutamente solo. Entonces, yo pienso, si un profesor hubiera estado atento a la soledad de este joven, posiblemente le tiende un lazo para que ese joven pudiera hablar. Una de las cosas que más está afectando a los jóvenes en este momento es problemas de salud mental, problemas emocionales, de su condición emocional, de sus relaciones vitales. Entonces, si pudiéramos por lo menos estar atentos a eso, yo creo que también podríamos agenciar condiciones de igualdad en el aula, que es donde más se producen desigualdades, por las competencias con que llegan todos los estudiantes. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta a la profesora Marcela? Y mientras, nada más como en respuesta, yo creo que también hay otro nivel. Uno, lo que puede hacer el docente, después la política universitaria y después la política estatal, o sea, son distintos niveles, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un poco con relación a lo que decía Bárbara, tú decías que había varias condiciones, una era la obligatoriedad y otra era el principio de equidad. Pero no se podría pensar ese principio de equidad desde una categoría distinta que podría ser la educación inclusiva en un espacio un poco distinto a simplemente que todos cabemos en algo así como un currículo flexible en donde no allanemos el campo, como dices tú, sino que ese campo que es dispar para cada uno de nosotros o para cada uno de nuestros estudiantes sea un espacio que sea posible de ser traspasado. Es decir, creo que la responsabilidad también un poco es de todos, es decir, es del Estado, es de las políticas públicas, es de los profesores, es también de los estudiantes. Pero si las políticas institucionales fuesen un poco distintas en relación a los currículos que presentan a los estudiantes, si los estudiantes pudiesen moverse en las direcciones en las que ellos reconocen que hay un camino posible de ser seguido, donde pueden esquivar las cosas que de pronto pues por ahí no es, porque no, si lo disciplinar fuera menos marcado no sería posible entender ese principio de equidad
desde un punto distinto. Sí, yo creo que sí, en primer lugar como también es un concepto amplio de inclusión, o sea, porque en el ejemplo que yo les ponía, dicen que el telebachillerato se rige bajo un principio de inclusión porque incluye a los que antes no tenían la oportunidad de cursar el bachillerato, pero incluir significa incluir en las mismas condiciones, no incluir como alumnos de primera, de segunda, ¿no? Eso por una parte, y por otra, como esta idea de justicia curricular va por ahí, va por ahí de que no exista como algo común, sino se reconozcan saberes propios y conocimientos particulares y necesidades particulares. A mí me parece que el futuro como que va hacia allá el debate y también es mucho más coherente con lo que dice de Amartya Sen. No tenemos que tener como un modelo de escuela, de currículum y que todos estén por igual, sino el principio de libertad, de que cada quien pueda lograr lo que él desea. No todos desean lo mismo, ni la realización está en relación a los objetos, a la posesión de bienes, como la canasta básica, ¿no? O sea, va por ahí, o sea, y yo creo que el debate tiende cada vez más a eso, a reconocer la heterogeneidad de los sujetos y por lo mismo la heterogeneidad de las propuestas curriculares y de las posibles maneras de transitar esos currículums. Intervención. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarte, profe, que si bien las posturas estructuralistas están muy orientadas al peso de la reproducción, del origen socioeconómico y bueno, como destinando a los sujetos, ¿cómo ubicarías tú, por ejemplo, el concepto de agencia? Por ejemplo, se me ocurre John Goldorf, como el neoinstitucionalismo en el que no es precisamente el mérito, sino lo que puede hacer el sujeto para también contrarrestar todo este peso estructural. Sí, justo ayer en el seminario discutíamos eso, ¿no? En donde el debate actual, o sea, a diferencia del debate estructural, en donde hay una determinación completa y total de las estructuras hacia el sujeto, yo creo que hoy en día se tiende a reconocer que hay un papel, un margen de libertad del propio sujeto y que esa justamente es la agencia del sujeto, pero que no podemos negar que ese sujeto se mueve dentro de un marco que lo constriñe y del que no puedes evadir. Y a mí les digo, cuando yo traté de analizar este programa del telebachillerato movilizando todas las categorías, ahí hay posibilidad de agencia, pero una posibilidad de agencia muy restrictiva, o sea, porque lo que te están dando y lo que te están colocando es un contexto completamente constreñido, en donde tus recursos de movilización son muy pocos. O sea, tú puedes tener como recursos intelectuales, pero si no tienes como los recursos de movilización para poder dirimir los obstáculos estructurales que hay, tu capacidad de agencia se ve reducida. O sea, no solamente es, tú puedes tener la capacidad de reflexividad, pero si no tienes, o sea, si el contexto es completamente, te constriñe, pues ¿cuál es tu margen de acción? Entonces dijéramos que este planteamiento es como optimista y pesimista a la vez. O sea, no es tan pesimista como el de las, tan pesimista como el de las propuestas reproduccionistas, porque sí se reconoce un papel activo del sujeto, pero pues reconozcamos que hay ciertas cosas, o sea, que la capacidad de negociación o de agencia está limitada al contexto que le toca a un estudiante en términos educativos y sociales, socioinstitucionales, decíamos, y
comunitarios, sociales. Sí, eso que acabas de mencionar me trae la referencia precisamente como al estado actual en que muchos chicos que inician la universidad van en tercero, cuarto, quinto y se salen, inclusive van en séptimo y ya no quieren seguir el camino de una disciplina o de una profesión, que porque ese es el camino a seguir para ser felices, exitosos y demás, sino que quieren empezar a buscar su propio camino fuera de eso que se ha establecido debe ser la ruta a seguir para la realización personal. Entonces pensaba en eso y en los docentes en formación que quieren ejercerse como tales en espacios diferentes al aula, donde la docencia no sea institucionalizada, sino en otros escenarios. Sí, o sea, yo estaría de acuerdo con esa postura, ¿no? Y por otra parte también agradezco el comentario, porque no solamente el estudiante es el que se encuentra con margen de libertad, sino el propio docente. Y es como a lo que aludía la profesora Bárbara, en el sentido que también el profesor, en tanto se construye, tiene un margen de libertad frente al contexto y a lo que le toca y a lo que se enfrenta en el aula. Bueno, nuevamente pues agradecer a la profesora Carlota por su exposición y por su conferencia. Quería pues, resaltar también el papel que podemos jugar los maestros en relación con el tema de la justicia curricular. Yo pienso que ahí ese es un papel, digamos, un lugar, un escenario muy importante en el cual podemos incidir. Pues pensando, pues si bien existe una serie de políticas que buscan estandarizar, porque aquí estamos hablando de políticas de estandarización curricular en términos hablábamos de estándares, hoy en día hablamos de DBA, en Colombia estamos hablando de los derechos básicos de aprendizaje, pues que establecen unos conocimientos homogéneos que se deben desarrollar en las escuelas, y desde esa perspectiva es que se evalúa tanto a los maestros y se evalúa a las instituciones y se culpabiliza a los maestros por la baja calidad de la educación en relación al cumplimiento o los puntajes que pueden dar a partir de las evaluaciones masivas externas. Pero yo pienso que el profe tiene que asumir, digamos, el reto uno de resistir frente a ese tipo de políticas, ¿sí? Y tiene un escenario muy importante y es el tema de la justicia curricular, de pensar en un currículo realmente que sea pertinente a las necesidades específicas de los contextos escolares en los cuales se sitúan pues, las escuelas, e igualmente pues, las necesidades particulares de los estudiantes. Yo creo que ahí el tema de la justicia curricular pues siempre y cuando, pues vuelvo y repito, porque en Colombia hemos visto particularmente digamos, ese malestar docente frente a las políticas de evaluación masiva centradas en los estándares curriculares y hoy en los derechos básicos de aprendizaje. Entonces yo pienso que una ruta es el tema de la resistencia. Yo les digo a mis estudiantes, bueno, tú cierras la puerta del aula de clase y si tú quieres hacer, haces, si no quieres hacer, no haces. Tiene la posibilidad de pensar un currículo alterno, un currículo que realmente responda a las necesidades específicas y a los contextos concretos de donde se sitúan las escuelas. Sí, pues yo creo que aquí sacamos como una conclusión importante. Tal vez si yo inconscientemente me había ido solamente hacia el estudiante, pero aquí en este juego de las desigualdades el docente también juega un papel importante. Profe Carlota, yo quiero como centrar mi intervención en una inquietud que me suscitó la ponencia. Además, digamos, de la variable de clase social, como productora y reproductora de desigualdad, tú visualizaste de pronto, digamos, otra variable social, no sé, género, etnia, orientación sexual que pudiese influir, pudiese, digamos, contribuir a la producción de desigualdades, un poco pensando eso en términos de la perspectiva interseccional, ¿sí? Y de las desigualdades superpuestas que entre otras cosas producen y reproducen desigualdades.
un poco pensando también eso en clave del futuro que nos toca a nosotros, digamos, las personas que permanentemente estamos compitiendo, porque nos metieron en una lógica de competencia de la meritocracia, y que indudablemente, digamos, prácticamente como que todos estamos insertos en eso y no hay otra opción, incluso muy articulado con la perspectiva del capacitismo, ¿sí? de las capacidades. Me inquieta, digamos, si de pronto tú visualizaste otro tipo de variables sociales que pudiesen incluir. Tienes absolutamente toda la razón. En general, el origen socioeconómico no es el único y tiene igual peso el género. De hecho, en el texto que tiene la profesora Bárbara, Repensar la justicia social, ahí el manejo que hace de toda esta desigualdad de oportunidades y de posiciones está basada en origen socioeconómico, género, etnia en algunos contextos particulares, pero en contextos en donde hay población como diversa culturalmente, juega exactamente el mismo papel y dijéramos que es igualmente pertinente y aplicable todo este debate en términos del género. Así que sí sería como interesante, sí, porque tú tienes como más elementos como para poder, sí, yo de alguna manera como que me fui como, o sea, es que es difícil de comprender, entonces yo me fui más hacia el aspecto socioeconómico, que es a través del cual yo puedo entender la mecánica, pero la discusión del género está igualmente planteada. Bueno, yo pienso que nos podría grabar así, a grosso modo, metodológicamente, cómo fue la estructura del ejercicio que tú realizaste. O sea, ¿cómo organizaste ese análisis, metodológicamente hablando? Yo inicié por la propuesta, o sea que uno inicia como cuál es la propuesta, y en la propuesta cuáles son como los conceptos claves y la manera como, primero como los conceptos claves, entonces es equidad e inclusión. Después, esos conceptos claves, cómo los hacen operativos en términos de la política. Y entonces esos como observables tratas de, como a partir de lo que ocurre, qué es lo que te permiten ver, ¿no? En qué se orienta, cómo se justifica y cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, lo curricular, en el aspecto curricular, como que cuáles son esas desigualdades, en el terreno de la infraestructura, cuáles son esas desigualdades, en el terreno docente, cuáles son. Entonces, a partir de ahí tú vas estableciendo como tus parámetros, ¿no? Y yo de verdad los invitaría a que analizaran el programa de Ser Pilo Paga, porque es así como el ejemplo como más claro que hasta uno no puede creer. O sea, yo como extranjera, o sea, no puedo creer que sea así, porque es como lo más puro de la desigualdad, o sea, de qué manera se perpetúan, se justifican las desigualdades educativas, se perpetúan las desigualdades sociales y económicas, y el Estado no solamente se vuelve cómplice, sino operador de esto, ¿no? Entonces este es un caso como muy emblemático. Bueno, agradecemos muchísimo la conferencia que nos ha ofrecido la doctora Carlota Guzmán, agradecemos su presencia y muchísimas gracias por estar aquí. A los estudiantes del seminario, una pequeña reunión en el Salón 223, ahorita antes de que se vayan, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora Carlota, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.